Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Armando Díaz Cambranis, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental, y en este caso les voy a estar hablando acerca de la NMXAA 105 SFI 2007, la cual lleva por título Suelos, hidrocarburos de fracción ligera por cromatografía de gases con detectores de ionización de flama o espectrometría de masas. Todo esto perteneciente al curso de remediación de suelos. Empezaremos con unas definiciones que nos ayudarán a familiarizarnos con lo que estaremos viendo a lo largo de la exposición. Primeramente tenemos lo que es un surrogado, que se refiere a un patrón utilizado en una prueba de laboratorio cuyo resultado puede ser tenido como probable indicador de cierta propiedad o efecto que se trate de medir. Un blanco de campo se refiere a una muestra de suelo natural o sintético libre de los analitos de interés, suelo o matriz equivalente. Un límite de cuantificación del método LCM es la menor concentración de un analito en una muestra, la cual puede ser cuantificada con precisión y exactitud aceptables. Iniciando con el objetivo y campo de aplicación, tenemos que esta norma mexicana describe el método para determinar hidrocarburos de fracción ligera en suelos. Los compuestos a determinar son los siguientes: aquellos hidrocarburos de fracción ligera que cubren el intervalo de átomos de carbono 5 a carbono 10. El intervalo de trabajo para determinar hidrocarburos de fracción ligera en suelos estará en función de los límites máximos permisibles para la NOM 138 Semarnat. Dicho lo cual, el límite de cuantificación del método deberá estar al menos 10 veces por debajo del límite máximo permisible de la citada. En el tema de seguridad tenemos que la carcinogenicidad de todos los reactivos aún no ha sido determinada con precisión. Sin embargo, se recomienda que cada sustancia química sea tratada como un potencial peligro hacia la salud. En el caso particular de las muestras de suelo de composición desconocida, estas pueden contener altas concentraciones de compuestos volátiles tóxicos, por lo que se recomienda abiertamente que los contenedores se abran en presencia de una campana de extracción y manejar con el equipo adecuado, tal como puede ser las batas, guantes, mascarillas, lentes de seguridad y zapatos de seguridad. En el caso de los equipos y materiales tenemos primeramente los dispositivos de purga y trampas, tanto de sistema abierto como de cerrado. En el abierto, la cámara de purga se recomienda esté diseñada para soltar muestras de 5 milímetros con una columna de agua como mínimo de 3 centímetros de profundidad. En el caso del dispositivo de purga y trampa de sistema cerrado, este deberá ser capaz de aceptar un vial lo suficientemente largo como para contener 5 gramos de muestra, además de una barra magnética de agitación y 10 mililitros de agua. El cromatógrafo de gases deberá estar equipado para inyección splitless con controles de flujo, de modo que la velocidad de flujo en la columna permanezca constante durante toda la desorción y el programa de temperatura de operación. El detector de ionización de flama tiene la función de hacer pasar la muestra con el gas acarreado de la columna a una flama formada por aire e hidrógeno en su jet, mientras que el espectrómetro de masas debe ser capaz de hacer barridos de 35 a 300 unidades de masa atómica cada 2 o menos segundos, usando aproximadamente 70 electronvolts de energía nominal. El sistema de datos hace referencia a que en todo momento debemos de mantener salvaguardada la información que vayamos adquiriendo a lo largo del programa cromatográfico. Las columnas de cromatografía de gases son un tema bastante importante, por lo cual aquí anexamos las 4 principales columnas contenidas con sus principales medidas y algunas características tales como por ejemplo el espesor de su película. Respecto a las trampas, pues cualquier trampa utilizada debe demostrar su capacidad de adsorción y desorción. Por último, anexamos lo que es un equipamiento de química un poco más ligero, pero igual de importante para llevar a cabo de manera eficaz el proceso. Una vez cubiertos los equipos y materiales que vamos a estar utilizando a lo largo de este proceso, vamos con lo que son los reactivos y patrones. Primeramente tenemos el agua de grado reactivo, que se refiere a un agua libre de compuestos orgánicos. Vamos a usar también lo que es metanol en grado HPLC o mayor. Y por último, bisulfato de sodio también en un grado reactivo o equivalente. Por último, tenemos una tabla en la cual se nos dice lo que es la disolución patrón de calibración para los hidrocarburos de fracción ligera en metanol, en este caso es lo que vamos a estar midiendo. Aquí anexamos lo que son los principales compuestos y la concentración, que siempre va a ser de 100 miligramos entre litro. Ahora, hablando sobre las muestras, empezaremos con la colección de la muestra. Esta se deberá realizar de acuerdo a los procedimientos que marca el plan de muestreo que ya se debería haber establecido. La preservación, manejo y transporte de la muestra. Bueno, desde la toma de la muestra y durante el transporte, esta debe preservarse aproximadamente a 4 grados centígrados. Y el almacenamiento de la muestra, bueno, una vez ingresada la muestra ya al laboratorio, esta debe mantenerse a una temperatura de congelación de entre menos 7 a menos 20 grados. Cabe recalcar que el tiempo máximo de conservación de la muestra es de 14 días. Respecto a los controles de calidad, primeramente empezaremos con las ventanas de tiempo de retención, en el cual estipula que debemos de hacer 3 inyecciones de los analitos de interés, estos repartidos en un periodo de 72 horas. Debemos obviamente registrar los tiempos de los componentes que marcan el intervalo con 3 cifras decimales.
Si la desviación estándar es 0, entonces debemos de recolectar muestras adicionales o bien usar una desviación estándar de 0.01. Por último, el centro de la ventana de tiempo de retención está establecido por el estándar de verificación de cada corrida analítica. Adicionalmente, el análisis con el sistema EM requiere realizar la siguiente verificación. Dice que se debe realizar la sintonía del instrumento con respecto a una sustancia de referencia llamada PFTBA por sus siglas, esto cada 12 horas o de acuerdo a las especificaciones que nos provenga el mismo fabricante. Dicha sintonía debe ser verificada para cumplir con las especificaciones de dicho método. A continuación anexamos una tabla en la que se infiere los criterios de evaluación para la sintonía del sistema empleando BFB. En la demostración inicial de desempeño nos dice que cada laboratorio debe demostrar la capacidad inicial en la preparación de muestras en combinación con el método para su determinación. Respecto a la preparación y análisis de muestras de control de calidad de laboratorio, nos dice que como mínimo los análisis de muestras de control de calidad deben incluir un blanco de método, una matriz adicionada duplicada y la muestra control de laboratorio en cada lote. Es importante que las muestras de control de calidad deben ser incluidas en cada lote de muestras analizadas. Respecto a la recuperación de subrogados, lo que nos dice es que el estándar subrogado para el sistema CGTDF es el subrogado, en este caso va a ser el BFM, el bromofluorobenceno, y con un porcentaje de recuperación de suelo barra sedimento de 70-130. Por otro lado, los estándares subrogados para el sistema CGEM son los siguientes, en el cual se nos muestran los 4 principales subrogados que vamos a estar utilizando con su respectivo índice de porcentaje de recuperación de suelo barra sedimento. Iniciaremos el procedimiento con el análisis directo de las muestras, para lo cual pasaremos a pesar 5 gramos aproximadamente de muestra, luego pesar el vial y su contenido con una exactitud de 0.01 gramos, debemos sacar el vial de la muestra del lugar de almacenamiento y permitir que llegue a temperatura ambiente. Ahora, sin abrir el vial, adicionaremos 5 ml de agua a grado reactivo y los respectivos subrogados. Aquí abajo anexamos lo que son las condiciones recomendadas para el análisis de purga y trampa, tanto el del sistema abierto como el del sistema cerrado. Para el cromatógrafo de gases, primeramente verificaremos mediante el blanco electrónico que el sistema analítico esté libre de cualquier posible interferencia. Respecto a los análisis con los sistemas CGDFI y CGEM, pues para su respectiva calibración se deben preparar al menos 5 disoluciones en diferentes concentraciones. Debemos para esto calcular el factor de calibración para cada disolución, en lo cual nos apoderaremos de la siguiente fórmula, que vendría siendo el área total entre el intervalo de tiempos de retención establecidos, como ya vimos, viene siendo 5 y 10, entre la masa inyectada en nanogramos. En la preparación de blancos utilizaremos agua de grado reactivo, subrogados en una concentración final igual que en las muestras de aproximadamente 50 microgramos sobre litro, y procesaremos en el sistema de purga y trampa. Respecto a la cantidad de metanol requerido como extrayente para el análisis, anexamos una tabla en la que se aprecia el volumen de metanol usado expresado en microlitros con sus respectivos intervalos de concentración aproximados. Ahora, para la determinación del porcentaje de masa seca, anexamos la siguiente fórmula, que van a ser los grados de muestra seca sobre los gramos de muestra húmeda por 100. Es importante dejar de secar toda la noche esta muestra, 105 grados centígrados. Respecto a los cálculos, la interpretación de datos está basada en la comparación de los perfiles cromatográficos obtenidos del producto comercial y la muestra problema, y en la delimitación del intervalo de interés con la ventana del tiempo de retención inicial y final, que ya vimos que debe estar entre 5 y 10. Dichos tiempos de retención de los componentes antes de la muestra deben estar dentro de 0.06 unidades de tiempo. Respecto al análisis cuantitativo, cuando la respuesta del DIF como el MS es lineal, es posible calcular la concentración del grupo de compuestos de la muestra utilizando algunos de los siguientes criterios. Tenemos dos principales criterios, uno es utilizando los factores de calibración y otro utilizando la curva de calibración, en lo cual siempre queremos calcular lo mismo, que es la concentración, la cual va a estar expresada en microgramos sobre kilogramos. Aquí tenemos las distintas fórmulas para cada uno con su respectiva simbología. Y por último tenemos la concentración de hidrocarburos fracción ligera en suelo de base seca. La fórmula para esto va a ser la concentración de muestra en base húmeda entre el porcentaje de peso seco, todo esto multiplicado por 100. Por último, pero no menos importante, tenemos el manejo de residuos, en el cual es responsabilidad del laboratorio cumplir con todos los reglamentos federales, estatales y locales referentes al manejo de los mismos, particularmente con las reglas de identificación, almacenamiento y disposición. Cada laboratorio debe contemplar dentro de su programa de control de calidad el destino final de los residuos generados durante la determinación y todo el proceso que hemos estado hablando durante esta exposición.